Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Diálogos con Eco. Hoy tenemos el placer de tener a Marta Puyuelo, la responsable de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de PepsiCo. Bueno, bienvenida Marta. Muchísimas gracias por invitarnos, por haber pensado en PepsiCo en nosotros. Bueno, entonces si quieres empezamos. Por lo que nos estuviste comentando, PepsiCo está impulsando Pep Positive, que es vuestra hoja de ruta global en sostenibilidad, que además pues, tiene un impacto, ¿no?, en toda la cadena de valor. Cuéntanos un poco qué estrategia el día a día habéis tenido en la organización y después qué cambios positivos también ha traído. Bueno, pues PepsiCo Positive es nuestra transformación integral con la sostenibilidad en el centro, desde cómo producimos nuestros ingredientes, cómo producimos nuestros productos, cómo los envasamos, cómo los transportamos y cómo inspiramos a través de nuestras marcas. Entonces, déjame que te ponga un ejemplo, por ejemplo, con la marca Lay's, que seguramente que habrás consumido en tus momentos de aperitivo. Estamos trabajando para que todos los ingredientes, las patatas con las que producimos Lay's, procedan de agricultura sostenible y de agricultura regenerativa. Estamos trabajando también para que nuestras plantas sean emisiones netas cero y tengan un consumo de agua mínimo. Estamos trabajando para que el envase que contenga nuestras Lay's sea 100% reciclado y reciclable. Estamos trabajando también para que se transporten en vehículos emisiones netas cero y también para impactar de forma positiva en la comunidad. Y ya tenemos muchísimos logros en este sentido. El 100% de las patatas que forman parte de Lay's proceden de agricultura sostenible. Estamos extendiendo también prácticas de agricultura regenerativa con los agricultores. Los cultivos de cobertura es un ejemplo de ello. Nuestra planta de producción en Burgos y la otra que tenemos en Portugal tiene una hoja de ruta clara para la descarbonización, donde los biodigestores van a tener un papel principal. Nuestros envases, por ejemplo, las bolsas que contienen Lay's ya se componen de materiales que son reciclables gracias a cambios que hemos hecho en la composición del envase para que tenga más polipropileno. El transporte, por ejemplo, ya un 35% de los kilómetros que recorremos son con combustibles renovables y parte de estos combustibles vienen también del aceite de fritura que utilizamos, del residuo de aceite de fritura que utilizamos en nuestras plantas. Estamos mejorando también el perfil nutricional de Lay's para que tenga menos sal, menos grasas saturadas, innovaciones con mejores perfiles nutricionales. Y por último, pues también estamos trabajando con la comunidad y con proyectos de impacto social, como por ejemplo fue un campo de fútbol que inauguramos en Recalde, en Bilbao, con motivo de la final femenina de la Champions League hace 2 años. Y hicimos un campo de fútbol con restos de film de las patatas Lay's. Y además está enfocado a programas donde vamos a comunidades desfavorecidas para enseñarles habilidades tanto futbolísticas como otras habilidades sociales a jóvenes entre 12 y 16 años que les van a ser muy útiles en el futuro. Así que eso es PepsiCo Positive, te he puesto algunos ejemplos, nos falta todavía muchísimo camino por recorrer, pero es una estrategia que viene de arriba y que luego se cascadea a todos los mercados con ejecuciones muy concretas y con ejemplos muy concretos como los que te he contado. Bueno, pues lo que has dicho es muy interesante porque hacéis un 360, tanto la parte sostenible como social. Totalmente. Y empezando por la cultura regenerativa que comentabas, en este caso, cuéntanos un poco, porque con vuestros proveedores estáis trabajando este punto, ¿qué aprendizajes os deja esta transición, ¿no?, en el campo? A ver, para PepsiCo todo comienza en el campo. ¿Por qué? Porque nuestros ingredientes proceden de allí, la patata, el maíz, los vegetales, patata para Lay's, maíz para Doritos, vegetales para los gazpachos al valle. Y por tanto necesitamos una agricultura resiliente. Una agricultura resiliente no solo pensando en el aspecto medioambiental, sino también en el económico y en el social. De nada sirve implementar prácticas de agricultura regenerativa
como hemos dicho, si al final no le salen los números al agricultor o si finalmente no tenemos nuevas generaciones de agricultores que cultiven esos ingredientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en PepsiCo? Estamos acompañando a los agricultores y llevamos trabajando con agricultores en España más de 3 generaciones. La familia Aires, por ejemplo, ilustra esto, abuelo, padre e hijos que han trabajado con nosotros y les estamos dando formación, les estamos acompañando en todo el camino a la digitalización y a la sostenibilidad. Obviamente esto no es fácil. La agricultura regenerativa requiere un cambio en la cultura del campo, requiere unas inversiones que nosotros estamos acompañando, incentivando a los agricultores para que la implementen, pero los agricultores están empezando a ver cambios y se están empezando a convencer de que esto es el futuro para afrontar el cambio climático, ya sea sequías como lluvias torrenciales, ambas son malísimas para el campo y déjame que te ponga un ejemplo. Todo el maíz que cultivamos en Extremadura va a nuestras plantas de PepsiCo en el oeste de Europa. En aquellos campos en los que estamos implementando agricultura regenerativa, cultivos de cobertura, por ejemplo, ¿qué hace un cultivo de cobertura? Entre 2 cultivos lo que haces es plantar esto para evitar que el campo esté desnudo y además con esto evitas la erosión, se retiene mejor el agua y se aprovecha como materia orgánica para los cultivos que vienen. Pues nos hemos dado cuenta que en los campos en los que estábamos aplicando agricultura regenerativa, cultivos de cobertura, hemos podido, tras unos meses de lluvias torrenciales, hemos podido entrar 15 días antes a estos campos que a aquellos que estaban aplicando agricultura convencional. Y con esto, ¿qué queremos decir? Que hemos conseguido también poder secar el maíz en el campo y no hacerlo artificialmente y que la textura de nuestros doritos, que seguramente los habéis probado porque el dorito es maíz en grano, lo cueces, lo troquelas y lo fríes, pues esa textura es mucho más crujiente. O sea, gracias a la agricultura regenerativa hemos conseguido empezar a plantar antes, tener una mejor, poder secar en el campo, tener una mejor calidad de producto. O sea que encima lo que dices, ¿no? Se mejora el proceso y la calidad del producto, con lo cual es súper bueno en esto que puedas encima reaprovechar y mejorar, digamos, el producto. Totalmente, cualquier cambio que hagamos tiene que ser bueno para el agricultor, para nosotros como industria y para el consumidor, y yo creo que esto es un claro ejemplo, ¿no? Que esto va vinculado con la pregunta que tenía, ¿no? De qué es clave el agua en el tema productivo y cómo abordáis esta gestión, que has respondido un poco, y bueno, qué decisiones también habéis tenido que tomar en este sentido. A ver, así como las materias primas del campo son clave en la industria de alimentación, el agua lo es todavía más, ya sea porque es un ingrediente, como pueda ser para las bebidas refrescantes, o un ingrediente de proceso para limpiar los vegetales en el caso de Alvalle o para limpiar los equipos en el caso de cualquier industria de alimentación y bebidas. Entonces, en un país como España tenemos que tener muchísimo cuidado con el agua. Nosotros llevamos trabajando y en PepsiCo en todos los países tenemos un programa que se llama Resource Conservation, que ya llevamos aplicando desde hace muchísimos años, y lo que vemos es cómo podemos ir reduciendo año a año el consumo que tenemos de agua, consumo que tenemos de energía. Y a veces consiste en grandes inversiones, pero otras veces no, consiste en pequeñas iniciativas que te permiten reducir esos consumos que cada vez es más complicado, ¿no? Porque en el año 1 tienes muchas cosas que mejorar, pero en el año, creo que estamos ahora, en el año 10, pues cada vez es más complicado. Y además, en zonas de alto riesgo hídrico, PepsiCo a nivel global hace unas auditorías en todo el mundo y identifica aquellas áreas en el mundo donde PepsiCo tiene plantas y donde creemos que vamos a sufrir por falta de agua. Murcia es una de ellas, que es donde tenemos nuestra planta de gazpachos Alvalle. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esas zonas de alto riesgo hídrico? Podríamos decir, oye, nos vamos
a otra zona, pero es que ¿dónde están los mejores vegetales? ¿Dónde está la mejor gente que hace gazpacho? Está en Murcia. Por eso nosotros tomamos la responsabilidad de, si estamos en una zona de alto riesgo hídrico, vamos a utilizar el menor contenido de agua que podamos en nuestro producto, de nuevo agudizando el ingenio y aplicando nuevas tecnologías. Por ejemplo, 1 kilo de tomates en Alvalle se lavan con un vasito de agua de 200 mililitros. Intenta hacerlo en casa, es bastante complicado. Pero es que además nos hemos comprometido a compensar toda el agua que utilizamos en Alvalle a la cuenca del río Segura. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Pues si utilizamos en Alvalle unos 70 millones de litros de agua al año, lo que estamos haciendo es eliminar una especie invasora, caña invasora que hay en la cuenca del río Segura, en 2 kilómetros de esa cuenca, y la estamos reemplazando por por bosque de ribera, tanto árboles como arbustos. Con esto que conseguimos, la caña absorbe muchísima agua. Además, provoca inundaciones porque es muy rígida y cuando cae al río pues puede provocar subidas de agua, además de que no ayuda nada a la biodiversidad. Con esta medida lo que estamos haciendo es que esos bosques de ribera absorban mucho menos agua, mejoren la oxigenación del río, mejoren la biodiversidad. Y además también hemos conseguido crear una senda que le llamamos la senda de Alvalle, que va a lo largo de 2 kilómetros, porque antes ni siquiera los vecinos podían caminar por allí, porque era tan invasiva la caña que no se veía ni el camino que iba al lado del río. Así que es un proyecto muy bonito. También hemos conseguido catalizar más fondos de otras compañías en Murcia, de la administración, porque cuando ven que una compañía privada como nosotros invertimos en proyectos como este, pues hay otros que también se animan. Así que de nuevo, el agua es un recurso básico para la industria de alimentación y bebidas y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para cuidarla. Pues lo veo súper interesante, además todos hemos vivido, ¿no?, el momento de escasez de agua, con lo cual creo que es importante, ¿no?, compañías como las vuestras, que al final en este sentido pues hagáis, bueno, y también sirváis lo que dices, ¿no?, de inspiración para otros, para que también se sumen a proyectos así. Sí, sí. Dentro de proyectos de esta envergadura, ¿no?, habláis de la planta de Chavarri-Viña, que ha sido net cero en alcance 1 y 2. ¿Qué decisiones han sido claves para alcanzar este hito? A ver, es un proyecto del que nos sentimos tremendamente orgullosos, porque es un piloto de PepsiCo aquí en España a nivel global. Somos la primera planta de PepsiCo en el mundo que somos emisiones netas cero. Y esto es fácil de decirlo, pero no ha sido fácil de ejecutarlo. Más de 2 años de trabajo, más de 200 reuniones, 15 proveedores. Y la verdad, al final lo conseguimos. Hicimos un evento en diciembre del año pasado precioso y súper emotivo allí en la planta, en el que nos acompañaron muchísimos pues amigos, ¿no?, de la familia PepsiCo. Y te cuento un poco de qué va este proyecto. La planta de Chavarri-Viña se suministraba con un 52%, creo que era, de gas natural y un 48% de electricidad renovable, porque ya en PepsiCo, en todas nuestras operaciones, tenemos electricidad renovable, ya sea en nuestras fábricas, en nuestras oficinas, en las delegaciones comerciales. Pero claro, para llegar a ser emisiones netas cero teníamos que deshacernos de esa parte del gas natural que todavía suministraba aparte de nuestra planta. Después de estudios muy exhaustivos donde valoramos todas las alternativas desde el punto de vista técnico como económico, nos decantamos por la electrificación. Y para electrificarnos pues teníamos que sustituir ese 52% de gas natural por electricidad. ¿Y qué tuvimos que hacer? Teníamos una caldera de gas que tuvimos que transformar por una caldera eléctrica,
teníamos carretillas, que son las que mueven el producto de un lado a otro una vez que está ya envasado, que también eran de gas, las tuvimos que transformar a carretillas eléctricas. Y esto obviamente no es tan fácil como decir, desenchufo aquí y enchufo esto otro. Te puedo asegurar que es tremendamente complicado, requirió nuevas infraestructuras, tanto de transformadores, cargadores para esas carretillas, también aprovechamos para cambiar todo el circuito de agua sobrecalentada, que recorría kilómetros de la planta y lo hicimos mucho más corto para que fuera muchísimo más eficiente. Entonces fueron, yo diría, miles de micro decisiones que hubo que tomarse, pero diría que no tanto decisiones, sino el haber hecho este proyecto con un equipo como el de esa planta de bebidas, el equipo de Chavarri-Viña, es lo que ha permitido que sea un proyecto exitoso, un equipo súper resiliente, apasionado por la sostenibilidad, que te puedo decir que con la cantidad de complejidades que salieron en 2-3 años, en algún momento era para tirar la toalla y no lo hicieron, así que fue una gran decisión pues decidir hacer este proyecto en esa planta y con ese equipo. Y también, obviamente, nos ayudó el hecho de tener incentivos de la administración, los incentivos de Next Generation, que hacen a España más atractiva versus a otros países del mundo, ¿no? Entonces, allí conseguimos con este tipo de financiación, aunque no es suficiente para compensar todo el coste que supone electrificar una planta, pues ser más competitivos que otros países de PepsiCo en el mundo. O sea, que era un gran reto, pero bueno, al final lo que dices, ¿no? Que luchándolo se ha conseguido y que sirva también referente para otras. Un gran reto para un gran equipo. Y ahora hablando ya de envases, tenéis objetivos muy ambiciosos, ¿no?, en circularidad. ¿Cuáles son las principales barreras para acelerar este proceso? Pues mira, en PepsiCo estamos impulsando la circularidad total de los envases y esto lo estamos consiguiendo en nuestras botellas de PET, que son 100% recicladas, es decir, 100% procedentes de otras botellas. Todas las marcas de PepsiCo, desde Pepsi, Cass, 7up, Lipton, están embotelladas en plástico 100% reciclado. De nuevo, esta planta que te estaba comentando, de Chavarri-Viña, fue la primera en el mundo en envasar Pepsi en plástico reciclado y nos sentimos también muy orgullosos de ello. Esta circularidad total que hemos conseguido gracias a la colaboración ciudadana, que existen infraestructuras de reciclado en España y que vamos incluso a mejorar ahora con el sistema de depósito, devolución y retorno en el que estamos trabajando y que vendrá dentro de unos años, es una circularidad que todavía no tenemos en nuestras bolsas de snacks. En el caso de film flexible no existen todavía infraestructuras ni está autorizado a nivel europeo el uso de materiales reciclados procedente de plantas de reciclado mecánicas. Y solo existe la posibilidad de incorporar plástico reciclado en plantas de reciclaje químico. Pero de cualquier manera todavía no hay suficiente disponibilidad de este material para que se pueda incorporar en todas las bolsas y nosotros estamos también impulsándolo para poder conseguir esa circularidad. No sabemos cuándo vendrá esto, pero realmente ahora lo que sí que tenemos es un envase que es 100% reciclable, se envía hay infraestructuras en España para reciclar este tipo de envases, pero se convierten pues, en otros productos de menor valor, como pueda ser una tubería o una bolsa de basura. Nosotros lo que nos gustaría es que se convirtiera en un material de más valor e incluso que pudiera formar otra vez parte de nuestras bolsas. Y aparte de todo lo que es reciclado, también estamos trabajando mucho en el aligeramiento de los envases, que cada vez las botellas sean más ligeras, que cada vez nuestras bolsas pues, estén más optimizadas.
y no solo por el material de envase que reduces, sino también en el caso de las bolsas, cuando la optimizas también caben más bolsas por caja y por tanto consigues un beneficio tanto a nivel económico como a nivel emisiones en el transporte. Entonces al final es un win-win-win por todos los lados. Sí. Esto que comentabas, también la parte legislativa está ayudando en esta línea, ¿no?, a marcar ya unos mínimos de contenido reciclado, también de reducir gramajes, para que al final, ¿no?, según el envase que haya, pues se vaya en esta línea, que es lo que ayuda a que luego lo que dices, ¿no?, se pueda volver a aprovechar, que como lo ves así, pues al final es interesante. Sí. Luego trabajáis con toda la cadena de valor. ¿Cómo gestionáis esta, ¿no?, colaboración con terceros? A ver, la cadena de valor es clave para poder conseguir nuestros objetivos de descarbonización. De todas nuestras emisiones, más de un 90% son de Scope 3, es decir, que no están bajo nuestro control, que no están en nuestras plantas y por tanto necesitamos trabajar mano a mano con todos nuestros proveedores. Te he comentado ya sobre agricultura. La agricultura es más del 50% de nuestras emisiones y por eso estamos poniendo tantísimo foco en agricultura. Los fertilizantes es una parte muy importante de las emisiones procedentes de agricultura y también hemos sido, me siento orgullosa de ello, los primeros en utilizar fertilizantes bajos en carbono en el cultivo de patata en el mundo, de la mano de Fertiberia. Y poco a poco estamos extendiendo estas prácticas de uso de fertilizantes bajos de carbono en nuestros agricultores. Y con el resto de proveedores, ya sean co-manufacturers o proveedores de envases o de cualquier otra materia prima, lo que tenemos es criterios medioambientales en los procesos de selección y también en los contratos. Pues, por ejemplo, que estén adheridos a SBTi, que tengan planes de descarbonización, que la electricidad con la que se suministren sea renovable. Parece muy obvio y nosotros tenemos electricidad renovable desde hace muchísimo tiempo, pero no es así y solo esto ayudaría a mover muchísimo la aguja en la descarbonización de la cadena de valor. Pero como te decía, si más del 90% de nuestras emisiones proceden del Scope 3, tenemos que trabajar de la mano de toda la cadena de valor para poder descarbonizarnos. Bueno, al final también compañías como las vuestras ayudan a que los proveedores sigan al final también, ¿no?, esta parte y al final generar este círculo necesario, con lo cual... Y de cara al consumidor, que no hemos hablado todavía, que también está cambiando, ¿no?, pues ¿hasta qué punto creéis que están preparados para asumir este reto? A ver, tú preguntas a cualquier consumidor, nos preguntan a nosotras, todo el mundo quiere productos más sostenibles, pero si le dices si está dispuesto a pagar más por la sostenibilidad, te dicen que no. En momentos inflacionarios como los que hemos vivido, el precio y la conveniencia es lo que prima y por tanto no podemos esperar tener una ventaja competitiva con la sostenibilidad en este momento y eso nos sitúa en un equilibrio súper complejo a los que estamos trabajando en aras de la descarbonización, porque año a año tenemos inversiones millonarias que el consumidor no está dispuesto a pagar, ¿no? De todas maneras, sabemos que tenemos que hacerlo y que esto nos va a hacer mucho más resilientes ante el cambio climático y ante conflictos geopolíticos como los que estamos viviendo ahora. Un reto que tenemos muy grande con el consumidor es cómo trasladamos además la complejidad de la sostenibilidad. Estamos aquí hablando en estos minutos y ya hemos hablado de agricultura regenerativa, de emisiones, de combustibles renovables. ¿Esto cómo lo trasladas al consumidor? Realmente tenemos que buscar formas que sean relevantes para él, porque diciéndoles solo la fábrica donde se elabora CAS ahora es emisiones netas cero, pues igual eso no es suficiente para el consumidor, no le dice nada. Entonces estamos buscando fórmulas relevantes para comunicar con el consumidor. El caso de Lay's, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Super Bowl, cuando se estrenan todos los anuncios, que hizo Lay's este año, pues hizo un anuncio súper emotivo
hablando o inspirado en una familia de agricultores de Illinois que trabaja con nosotros, donde se veía cómo el padre le pasaba el testigo al jubilarse a su hija de la explotación agraria. Entonces, nada de hablar de agricultura sostenible, de agricultura regenerativa, sino hablar desde la emocionalidad y desde la localidad y el relevo generacional, ilustrado con un padre pasándole el testigo de esa explotación agraria a su hija. Y esto es el mensaje, ¿no?, más cercano con el consumidor, con un lenguaje que entienda al final, ¿no? Porque si no tampoco llega, y nosotros porque estamos más habituados, pues es verdad que si no hay que en esto, ¿no?, acercarse a lo que realmente conecta con ellos. Totalmente. Y eso es un gran reto, para todos. No, está claro. Sí. Si lo bajamos ya a decisiones reales, ¿qué decisión refleja cómo integráis, ¿no?, la sostenibilidad en vuestra actividad? ¿Qué decisiones? Pues una decisión reciente, por ejemplo, hemos presentado la hoja de ruta hasta 2030 para todos los países que componen PepsiCo Oeste de Europa, de la que yo soy responsable. Son 15 países. Hemos presentado esa hoja de ruta para la agricultura, para agua, para emisiones, para envases, con inversiones relevantes todos los años, y esa hoja de ruta ha sido aprobada, con lo cual nos es mucho más fácil ejecutar todo eso en todos los países de forma alineada. Es interesante, bueno, acá al final, al ser global, ¿no?, tenéis que mirar una manera para que al final se vaya desarrollando, ¿no?, la misma intensidad y con la misma, al final, el mismo propósito en todos los países, con lo cual que no es fácil. Sí, totalmente. Lo que te decía, es una estrategia global que luego se aterriza a nivel local. Lo bueno es que cuando viene desde arriba es mucho más fácil ejecutarlo abajo, pero sí que tiene que haber una gobernanza tremendamente clara para alinear todas las capas del negocio. Cada año revisitamos esta hoja de ruta a 2030, trabajamos en más detalle el plan para el año que viene, reportamos los progresos, y para todo esto hay una gobernanza que nos permite trabajar con un horizonte tanto a corto como medio como largo plazo. Una hoja de ruta, ¿no?, y os sirve como seguimiento en cada Totalmente. área. Y ya para acabar, para cerrar en una frase, ¿qué significa para ti liderar, ¿no?, la sostenibilidad desde una compañía global como PepsiCo? Pues mira, significa impactar en positivo a gran escala y contribuir de alguna manera a un sistema agroalimentario mucho más sostenible. Y para mí, como ingeniera agrónoma, como hija de agricultor, el poder incidir en la agricultura, en una agricultura más resiliente, en hacer más atractivo al campo, que llegue un nuevo relevo generacional, pues llena de propósito mi trabajo. Sí, total. Esto es lo que decíamos, ¿no?, que al final el llegar al campo, que es lo que se está haciendo ahora con la cultura regenerativa, el llegar desde un mensaje para que al final es lo importante, ¿no?, que se consigan pues productos de mayor calidad, y trabajarlo desde ahí es lo que dices, ¿no?, de que da el propósito, ¿no?, de todo lo que se va haciendo en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad. Imagínate para un agrónoma como yo. Bueno, gracias, Marta, por explicarnos, ¿no?, cómo desde PepsiCo integráis la sostenibilidad en el día a día. Muchísimas gracias a vosotros, Sandra. Gracias a todos los que nos seguís en Diálogos con Eco, os esperamos en el próximo.